Buenos días, ¿cómo están todos? Pues extendiendo el mismo sentir, ¿no? De que todos son bienvenidos aquí a Gracia y Paz. Es un gusto tenerlos aquí, es un gusto tener el privilegio de continuar con esta serie de, que hemos estado hablando acerca de la soberanía de Dios. Y sin duda que estas enseñanzas han sido de mucho ánimo, de mucha descanso para nuestras almas y pues que el Señor continúe obrando a través de su palabra. Y antes de decir más, me gustaría que me acompañaran en una oración. Señor, te agradecemos por la bendición de estar aquí reunidos con el común denominador, Señor, de que queremos adorarte, Señor, queremos conocerte más, queremos saber lo que tú nos te revelas, lo que tú nos revelas a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a que esta enseñanza sea parte de esa confianza, de ese pan que tú nos das para que nuestras almas sean alimentadas, Señor. Yo te pido que me ayudes a presentar este tema de una manera que te honre, que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe y también guíe a todos los que me escuchan para que tu palabra encuentre terreno fértil en nuestros corazones y que salgamos de aquí más, conociéndote más, amándote más, confiando en ti más, Señor, y principalmente con un sentir, con un deseo de exaltarte con nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les comentaba, ¿no? Esta serie acerca de la soberanía de Dios es un recordatorio de parte de Dios que nos muestra quiénes somos nosotros, nos pone en nuestro lugar y nos muestra quién es Dios y el lugar exaltado en el que Él está. En pocas palabras, es que Dios es grande y nosotros somos pequeños y lo necesitamos. Y ver y meditar en esa soberanía, como se revela en la Escritura, es de gran ánimo ver cómo Dios es un Dios personal, es un Dios involucrado con su pueblo, es un Dios involucrado con su creación, un Dios que reina, un Dios que conduce la historia. Él no es víctima de las circunstancias, sino que Él las conduce. Y para nosotros esto es importante, porque Él tiene cuidado de los suyos. No estamos a la deriva, no estamos en nuestros propios medios, sino que Él tiene cuidado de sus ovejas. Y la semana pasada pudimos profundizar en el tema de la soberanía de Dios y la voluntad humana. Y en esta enseñanza vamos a ver un tema que está muy relacionado con eso. Y vamos a tocar el tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Algunos teólogos llaman a estas dos verdades gemelas. En la Escritura vemos la verdad de que la soberanía de Dios, que Él está en control, que Él reina, que Él decreta los eventos que ocurren en este universo. Él es todopoderoso. Pero también a la par, paralelamente, vemos la responsabilidad del hombre, la responsabilidad que tenemos tú y yo delante de Él. Dios reina sobre el universo y al mismo tiempo tú y yo somos responsables ante Dios de nuestras acciones. Y los teólogos han discutido este tema a través de la historia, pero algo que podemos concluir es que estas verdades son afirmadas por la palabra de Dios. Entonces debemos creerlas. Y la realidad es que, como decía el pastor Rodolfo la semana pasada, es aquí cuando debemos de ser humildes para aceptar la palabra de Dios, a pesar de que en nuestra mente finita no podamos reconciliar estas dos verdades. Incluso me animaría a decir que ni siquiera debemos de buscar reconciliar
estas verdades, porque como dijo Spurgeon, no es necesario buscar reconciliar a quienes son amigos. ¿Por qué es necesario reconciliarlas? La soberanía de Dios, la responsabilidad humana son verdades gemelas. Son verdades que corren a la par, que corren paralelas. Su profundidad es un misterio para nuestras mentes, pero no es un enigma al que no podamos adentrarnos. Podemos saber y conocer lo que Dios nos dice de este tema por medio de su palabra. Él arroja luz en este tema para poder tener un mejor entendimiento de lo que Dios hace, de quién es Dios. Y mi oración es que a través de aprender más sobre la soberanía de Dios y de nuestra responsabilidad ante Él, tengamos descanso, sabiendo que no estamos solos, sino que su soberanía nos acompaña en cada una de nuestras acciones. Y que al mismo tiempo busquemos ser responsables de las cosas que Dios nos ha encomendado. Entonces, me gustaría comenzar viendo la soberanía de Dios o recordando lo que hemos visto acerca de la soberanía de Dios sobre su creación de una manera general. Quisiera que viéramos algunos pasajes que afirman esta verdad innegable de que Dios es soberano. Y es importante tener en cuenta que Dios es quien gobierna el mundo y es quien tiene máxima autoridad sobre su creación. Les voy a leer algunos pasajes. Dice el Salmo 89:11, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo, su plenitud, tú lo fundaste. La tierra es de Dios, los cielos son de Dios, el mundo Él lo ha fundado, es de Él. Y en 1 Corintios 10:26 dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. 1 Crónicas 29:11 dice, tuya, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Ahora acompáñenme al Salmo 93, versículo 1 y 2. Salmo 93, versículo 1 y 2. Entonces, como hemos visto en estos pasajes, Dios es el dueño de todo. Él ha creado todo, por lo tanto, Él es soberano, Él reina. Él decreta y se hace. Y el Salmo 93, versículo 1 y 2 dice, Jehová reina. Se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Entonces se enfatiza esta verdad, Jehová reina, Dios reina, Él es poderoso, Él creó el mundo y no se moverá, su trono es eterno. Y la Biblia enfatiza esta verdad de que Dios está en control. Él es dueño absoluto de todo, porque Él lo ha creado. Dios gobierna, Él es soberano sobre su creación y Él es digno de alabanza por eso. Entonces tenemos un Dios poderoso, no tenemos un Dios débil, tenemos un Dios poderoso que es soberano sobre todo el mundo. Y ahora me gustaría que veamos que ese gobierno no es un gobierno alejado, sino que es un gobierno involucrado en su creación. Dios ejerce esa soberanía sobre personas, sobre individuos como tú y como yo. Obviamente que esto sin anular la responsabilidad que tú y yo tenemos. Pero Dios es soberano aún sobre la voluntad humana. Y me gustaría que veamos algunos pasajes de cómo Dios se involucra y refleja esa soberanía en los hombres al efectuar sus planes a través de ellos. Y como dijo el pastor Jorge hace algunas semanas, decir que Dios es soberano es declarar que Él es todopoderoso. Él es poseedor de todo el poder en el cielo y la tierra para que ninguno pueda vencer sus consejos, frustrar sus propósitos
o resistir su voluntad. El Salmo 115 dice, 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Entonces, un ejemplo de este gobierno cercano es que Dios en ocasiones detiene el pecado. Y un ejemplo de esto lo vemos en el libro de Génesis. En el capítulo 20, versículo 6, y ahí en este pasaje Abraham y Sara van a la tierra de Abimelech. Si quieren ir ahí a Génesis 20, versículo 6, van a la tierra del rey. Abraham y Sara van a la tierra del rey Abimelech, y Abraham miente a este rey diciéndole que Sara es su hermana. Entonces Abimelech, el rey Abimelech, toma a Sara como su mujer, pero Dios interviene. Y esto lo vemos ahí en Génesis 20, versículo 6. Dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Entonces la clave aquí es que Dios no le permitió pecar a Abimelech. Dios ejerció su poder soberano para mover la voluntad de Abimelech para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ahí era que Abimelech no pecara con Sara. Entonces podemos ver que es posible que Dios ejerza su poder soberano sobre una persona sin anular su responsabilidad. Y otro ejemplo que vemos en la escritura de esto es lo vemos en Números 22 al 24, en la historia de Balaam, en la que un enemigo del pueblo de Israel llamado Balac le ofrece dinero a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Entonces Balaam estaba dispuesto a hacerlo y él estaba en camino a hacerlo. Y al hacer esto iba a pecar en contra del pueblo de Dios, iba a pecar en contra de Dios mismo. Sin embargo, los planes de Balac y de Balaam no se impusieron a los de Dios, sino que todo lo contrario. Balaam tuvo ahí un encuentro con el ángel de Jehová y estas fueron las palabras que Balaam pronunció después de que regresa, después de que tiene este encuentro. En Números 22, yo se los leo, Números 22, 12, dice, él respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Y luego en el versículo 20 del mismo capítulo dice, he aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. Y cuando habla aquí de él, está hablando de Dios. Entonces lo que Dios había dispuesto no podía ser revocado. El mismo Balaam se da cuenta de esta verdad. Entonces ni aún la voluntad de Balaam, ni aún la voluntad de Balac se pudieron imponer. La voluntad de ellos fue frustrada y la voluntad de Dios se impuso para su gloria. Entonces vemos que Dios está involucrado. Y otro ejemplo de esto lo vemos en 2 de Crónicas 17:10. Vayan ahí a 2 de Crónicas. 2 de Crónicas, capítulo 17, versículo 10. Entonces aquí fueron pueblos alrededor de Judá quienes estaban dispuestos a irse a la guerra en contra de Judá. Pero esto es lo que Dios tuvo que decir al respecto. 2 de Crónicas, capítulo 17, versículo 10. Dice,
Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Entonces Arthur Pink dice sobre este pasaje: si el temor de Jehová no hubiera caído sobre estos reinos, ellos habrían hecho guerra contra Judá. Solo el poder restrictivo de Dios los detuvo. Dios actuó soberanamente sobre ellos. Entonces podemos ver a través de estos pasajes que Dios es soberano sobre su creación, sobre las naciones, sobre las personas. Él puede limitar el pecado y mover la voluntad de las personas. Estas son verdades bíblicas, pero esto no anula la responsabilidad del hombre, como lo veremos enseguida. En la siguiente sección vamos a ver precisamente esto, la responsabilidad del hombre. El hombre sigue siendo responsable. Esta soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad de rendirle cuentas a Dios. El hombre no es un mero robot o máquina que no tiene nada que ver con sus decisiones, sino que actúa conforme a su naturaleza. Como lo vimos la semana pasada, nuestra naturaleza sin Cristo está esclavizada al pecado. Y por lo tanto, voluntariamente vamos en contra de lo que Dios dice. Vamos en contra de lo que a Dios le agrada, y esto no es responsabilidad de Dios, es nuestra responsabilidad. Nos hace responsables ante Dios. Esto nos hace responsables ante Dios por desobedecerle. Y un ejemplo de esta naturaleza humana la vemos entre los hermanos de José, cuando ellos tuvieron celos de él, porque su padre lo favorecía. Ellos tenían celos. Y les leo Génesis 37:4. Dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, la razón por la que ellos no podían hablarle pacíficamente a José era porque ellos lo aborrecían, era su pecado. Nos dice que ellos odiaban a José. Ellos eran responsables de lo que estaban haciendo, ya que actuaron conforme a su naturaleza pecadora. De igual manera, también lo vemos en 2 de Pedro 2:14. Vayan allá a 2 de Pedro 2:14. Aquí está hablando de falsos profetas, falsos maestros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Hablando de esos falsos maestros, dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces, estas son unas palabras fuertes, pero lo que aquí nos está diciendo es que ellos hacen estas obras malas porque sus ojos están llenos de adulterio, porque tienen el corazón habituado a la codicia. Es su responsabilidad, esa es su naturaleza. Esos falsos maestros son responsables de sus acciones. Y otro texto que nos habla de esta responsabilidad del hombre es Juan 3:16. Juan 3:16, pero vamos a leer hasta el 19. Juan 3:16 hasta el 19. ¿Ya estamos ahí? Juan 3:16
dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, los humanos somos responsables ante Dios, debido a que hemos rechazado a su Hijo, hemos amado más a las tinieblas. ¿Y esto por qué? El versículo 19 nos dice: porque sus obras eran malas. Nuestra naturaleza sin Cristo es contraria a Dios y amamos más al mundo, rechazamos a Cristo. Y lo hacemos de manera consciente, no es un accidente, no es por ignorancia, lo hacemos porque amamos más las tinieblas, porque nuestras obras son malas. Somos responsables ante Dios por rechazarle. Y esa es precisamente lo que Juan nos dice que es la condenación, que rechazar a Cristo. Entonces la responsabilidad, la culpabilidad del hombre se hace evidente en ceder ante las inclinaciones pecadoras de nuestro corazón. Dios es soberano, pero Él no obliga a nadie a pecar, y eso tenemos que tener bien claro, sino que el hombre decide voluntariamente obedecer a sus deseos pecaminosos, a pesar de que sabe lo que le agrada a Dios. Un ladrón no puede robar un banco y llegar con el juez y decirle: es que lo robé porque esa es mi naturaleza. Estaba actuando conforme a mi naturaleza. Eso no es así. El ladrón es responsable de sus acciones, independientemente que tenga alguna tendencia mayor a robar, si es que ésta existiera. Pero somos claramente responsables delante de Dios. En cada uno de estos pasajes, los que han sido considerados como los responsables han sido los hombres. Y esta es una realidad. Somos responsables delante de Dios, somos responsables de nuestras acciones. Y esto es importante que lo tengamos claro, porque no funciona como un sube y baja. No funciona como un sube y baja en el sentido de que si el hombre es más responsable, entonces Dios es menos soberano. O si Dios es más soberano, entonces el hombre es menos responsable. No es así. Ambas verdades corren de manera paralela, sin quitar ninguna de la otra. Y la Escritura lo afirma así. Lo podemos entender, lo podemos reconciliar. Es un misterio para nosotros. Es un misterio. Pero eso no significa que no esté en la Escritura y no lo creamos. Y en relación a la responsabilidad del hombre en la salvación, como lo veíamos ahorita en Juan 3:19, el hombre es responsable ante Dios por rechazarlo. Y para que una persona sea salva, Dios tiene que obrar en su corazón. Y esto es lo que la Biblia le llama regeneración, el nuevo nacimiento. Y eso es algo que Dios hace por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo cambia tus deseos. Y es que así podemos responder libremente al llamado de Cristo, de venir a Él, de arrepentirse. Dios no obliga al hombre en el sentido de que tú no quieres ir a Cristo, pero te dices: bueno, Dios, pues sálvame, ya me estás. No, es un acto real de voluntario que tomamos, pero es porque Dios ya ha tomado el primer paso. Dios ya ha obrado en nuestro corazón. Él ya nos ha llamado para Él. Él hace la obra. Y en este corazón regenerado, es que podemos ir a Él realmente por salvación. Y esto es un acto libre del hombre. Obviamente que está dentro de la voluntad de Dios, está dentro de su soberanía, pero
es importante que lo tengamos claro porque al rato alguien puede decir, no, pues es que Dios no me ha hablado al oído o no me siento que me esté moviendo para hacer esto. Es algo que hacemos realmente porque Dios pone ese deseo en nosotros, en nuestro corazón, y lo hacemos voluntariamente a ir a Él. Cristo se hace hermoso, podemos ver lo que Él hizo en la cruz de una manera que nunca antes habíamos visto. Esto es algo que Él hace y ese es un acto libre del hombre. ¿Y qué quiero decir cuando digo que es un acto libre? Que contrario a la opinión popular, la libertad no es la facultad de hacer lo que deseemos, sino que la verdadera libertad es hacer lo que debemos en Cristo. Es hacer lo que Dios nos ha llamado. Esa es la verdadera libertad. Y ahora me gustaría que veamos un evento en el que la relación de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana estuvieron estrechamente relacionadas. Y no hay evento realmente, no hay evento que deje más clara la relación entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad que la crucifixión de Jesús. Vayan por favor a Hechos 2. Hechos 2. Si están ahí en Juan un poquito más adelante. Pedro está aquí en Pentecostés dando un discurso, una predicación en Jerusalén. Y lo que él dice en el versículo 22 al 24 es en lo que nos vamos a enfocar. Dice el 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y vayamos ahora a Hechos 4, 27 al 28. Vamos a regresar ahí a Hechos 2, pero quisiera que continuáramos viendo Hechos 4, 27 y 28. Versículo 27 y 28. Esta es una oración que dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Entonces, vemos que claramente lo que ocurrió en la cruz no fue algo que simplemente Dios permitió que ocurriera, sino que Dios lo decretó desde la eternidad. En Hechos 2 dice en el versículo 23 que esto fue, que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y en el versículo 28 del capítulo 4 dice que hicieron cuanto su mano y consejo había determinado que sucediera, hablando de Dios. Dios decretó que esto ocurriera así. Sin embargo,
En la última parte del mismo versículo 23, en el capítulo 2, dice, prendisteis, hablándole a los varones israelitas, hablándole a los que estaban ahí, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y en el versículo 27 del capítulo 4 dice que se unieron en contra del Santo de Dios. Todos los que estaban en esa ciudad se unieron en contra del Santo Hijo Jesús. Entonces tenemos claro que las maquinaciones malvadas de estas personas, quienes Dios las considera como responsables, porque Él les dice que ellos lo prendieron, que ellos lo mataron, que ellos lo crucificaron, que ellos se unieron en contra de Jesús, que esas maquinaciones malvadas no tomaron por sorpresa a Dios. La muerte de Jesús se dio dentro de la autoridad de Dios en su tiempo perfecto, acorde a su plan perfecto. Sin embargo, esto no anula la responsabilidad de aquellos que cometieron estos actos pecaminosos. Dice Arthur Pink, Dios había decretado que realizarían los actos que hicieron, pero en la realización real de estas acciones eran justamente culpables, porque sus propios propósitos al hacerlas eran solamente malvados. Dios no produce las disposiciones pecaminosas de ninguna de sus criaturas, aunque sí las restringe y las dirige a la realización de sus propósitos. Por lo tanto, Él no es el autor ni el aprobador del pecado. Entonces, la crucifixión ocurrió dentro del determinado consejo de Dios. No fue algo que estuviera fuera del conocimiento de Dios. Sin embargo, las personas que la llevaron a cabo eran responsables. Dios no es que tomara a personas buenas y las convirtió en malvadas para que hicieran lo que hicieron. Ese deseo fue de ellos. Eso Dios no los obligó. Ellos fueron responsables de lo que hicieron. Fue una manifestación de su propia pecaminosidad. Pero también la cruz es una manifestación de la soberanía de Dios al dirigir todos los eventos de la historia para llevar a ese punto, para que Cristo fuera a la cruz, llevado por manos de estos hombres inicuos, pero para pagar por el pecado de su pueblo, para la salvación de aquellos a quienes Dios había elegido. Entonces Dios obró soberanamente para que eso se llevara a cabo. Dios obró, su gobierno llevó a que esto fuera una realidad. Pero estos hombres fueron responsables. Que de igual manera nosotros somos responsables por nuestro pecado delante de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nosotros también estamos en esa situación. Y precisamente, habiendo visto estas verdades, habiendo visto que estos actos, todo acto que ocurre, toda cosa que ocurre en el mundo, es algo decretado por Dios, que Dios realmente está en control de todo. Y al mismo tiempo, todos los humanos somos responsables por las cosas que hacemos, ya que las hacemos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa y lo hacemos voluntariamente. Habiendo visto que estas verdades son afirmadas por la Escritura, ¿qué significa esto para nosotros? Y relacionado con lo que tocaba hace un momento, si tú no eres creyente y estás preguntándote qué debes de hacer a la luz de estas verdades, debes reconocer lo que la Escritura dice acerca de ti. En Romanos 3,
es claro que no hay justo, que estamos destituidos por cuanto todos pecamos. Estamos lejos, no podemos estar no podemos estar cerca de Dios, no podemos acercarnos a Él por nuestro pecado. Él es santo, Él es único, no podemos, Él no puede tener una relación con nosotros así. Él es nuestro creador y tú eres responsable delante de Dios. Y debes reconocer la realidad que en tus propios medios no puedes ser salvo de la ira venidera. No pueden ser tus obras, nada. Y la realidad es que, como dijo Jesús en Juan 6:44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, por tus propios medios no puedes ir. Sin embargo, la esperanza que tenemos es que si tú crees lo que Jesús ha hecho por pecadores en la cruz, al ofrecerse como sacrificio en tu lugar, en lugar de pecadores como tú y como yo, personas que han desobedecido a Dios voluntariamente, Jesús fue a la cruz y cargó con toda la ira que tú y yo merecemos por el pecado que tú has cometido voluntariamente. Jesús de igual manera voluntariamente, siendo inocente, siendo sin pecado, fue a la cruz para cargar el peso y el castigo del pecado que tú has cometido, que yo he cometido. Y si el Señor te ha mostrado tu necesidad de un Salvador, de un Señor, Dios dice que vayas a Él. En Mateo 11:28-30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús también dice en Juan 6:37, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera. Entonces, si tú ves tu necesidad de un Salvador, Jesús te llama a que vayas a Él. Si tú ves tu necesidad de Él, es precisamente porque Él está haciendo la obra en ti, en tu corazón. Clama a Él y pídele que te dé su poder capacitador para que te dé esa fe y el arrepentimiento para creer. Arrepiéntete de tu pecado, confía en que Cristo pagó en tu lugar. Él promete salvar. No sigas aplazándolo, no sigas pensando después, porque si es demasiado tarde, cuando tú te presentes delante de Dios, serás responsable por cada uno de tus pecados. Y eso es sin duda una situación en la que ninguna persona quisiera estar. Pero Cristo nos ofrece esa salvación. Entonces es tu responsabilidad, si no has creído, clamar a Él, pedirle que te salve. Clama a Él, no lo dejes para después, porque puede ser demasiado tarde. Y ahora, si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, es tu responsabilidad obedecer y usar los medios que Dios ha dejado, porque las verdades gemelas de la soberanía de Dios y de nuestra responsabilidad no se anulan o no se eliminan al venir a Cristo, sino que son parte de nuestro caminar con el Señor. Tu crecimiento no se va a dar siendo pasivo, no puedes sentarte y decir: bueno, voy a crecer y voy a ser más como Cristo, y quedarte con los brazos cruzados. De todas maneras, Dios es soberano. No es así. Tenemos que hacer uso, tenemos que tomar acción, y Dios dará el crecimiento en su gracia. Él te ayudará a crecer en semejanza del carácter
del Señor Jesús. Y el reconocer que Dios es soberano nos ayuda a ver que tenemos un Dios poderoso, que puedes ver tu pecado y ver tus fallas y no caer en desesperanza, sino que puedes confiar en que Él te ayudará a conformar su voluntad a la suya, porque Él pone el querer como el hacer en nosotros, como dice Filipenses 2:23. Por lo cual podemos vivir confiados en que aunque fallemos y caigamos, Él nos sostiene y continúa haciendo su obra en nosotros si somos sus hijos. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana nos llama a varias cosas. Y la primera es que nos llama a buscar su santidad, nos llama a buscar ser santos. Jesús en Juan 17:17, allí en su oración sacerdotal, le pide al Padre que seamos santificados en su verdad. Su palabra es verdad. Entonces, el deseo de Dios es que seamos santos, pero al mismo tiempo, la Escritura nos llama a que seamos santos, especialmente en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro, se nos llama a que seamos santos, sed santos, como yo soy santo, Él nos llama. Entonces, por un lado, Cristo le pide al Padre que seamos santos, que nos santifique, y por otro lado nos dice, ser santo, santifícate. Entonces vemos que Él es soberano, pero al mismo tiempo tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de buscar esa santidad, de buscar alejarnos cada vez más del pecado, y Dios nos ayuda a hacer esto. Él nos ayuda a vivir estas vidas alejadas del pecado, y para esto debemos usar los medios que Él nos ha dejado. Su palabra, conocer a Dios a través de su palabra, no leerla nomás porque voy a leerla para sentirme mejor esta noche. Lo leemos porque queremos conocerlo, porque queremos conocer al Dios que nos salvó, porque queremos saber qué es lo que Dios ha hecho, quién es Él. Quiero conocer a mi Salvador, y a través de eso Dios nos santifica. A través de eso renovamos nuestro entendimiento. Hacemos esto también a través de la oración, buscándole a Él que Él cambie. Si tú ves que no puedes cambiar, que no puedes dejar algún pecado, ve a Él en oración. Y eso es parte importantísima de la vida cristiana. Y en eso mostramos nuestra dependencia de Él. Mostramos nuestra responsabilidad de que Él nos manda a orar. Y al mismo tiempo demuestra que confiamos en su soberanía para que Él haga la obra en nosotros. También lo hacemos a través de congregarnos, de venir, de interactuar, de vivir una vida en comunidad con nuestros hermanos, para que si pecamos, para que si caemos, nos ayuden a levantarnos, para que si pecamos, nos exhorten y nos animen a buscar esa santidad. Son algunos de los medios que Dios nos ha dejado. Y debemos de hacer uso de ellos. Somos responsables de hacer uso de ellos. Debemos de ser intencionales. Porque si tú eres creyente, yo estoy seguro que tú estás en medio de una lucha contra el pecado. Y esta lucha no la batallamos solos. No podemos hacerlo solos. Por lo cual es necesario que seamos intencionales. Es necesario tomar medidas para alejarnos de aquello que sabemos que no agrada al Señor. Y al mismo tiempo reconociendo que cualquier cambio que haya en nosotros, cualquier mayor grado de santidad, es por la gracia de Dios y es para su gloria. Entonces, de igual manera, la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad también nos llama a predicar el evangelio a otros. Dios es soberano, pero Él dejó un medio en esta tierra para que las personas escuchen su evangelio. Dice 1 Corintios 1:21 que Dios le agradó
salvar a las personas. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Por la predicación es la que Dios, es a través de lo que Dios salva. Dios es soberano. Pero Él usa nuestra predicación del Evangelio para salvar a las personas que Él ha elegido. No debemos de caer en el error de pensar, bueno, pues Dios es soberano y Él va a salvar al que tenga que salvar. Él va a salvar a mi vecino, Él va a salvar a mi familiar, Él va a salvar. Pues yo nomás me espero a ver si lo salvo. No, Él nos llama, Él nos usa, Él nos llama a que hagamos esto. Y Él lo ha hecho ahí en la Gran Comisión. Nos envía a ser discípulos para enseñarles lo que Jesús nos ha enseñado. Pero la manera en la que comenzamos a ser discípulos es predicando el Evangelio. Entonces yo te invito, tú que estás aquí, tú que me escuchas, te invito a pensar en personas en tu vida a quienes puedes predicarle. A las personas que tal vez has tenido la oportunidad de hacerlo, te han hecho esa pregunta. Oye, ¿tú qué haces los domingos? Oye, ¿tú qué? ¿Por qué no haces esto? Y tal vez no has respondido. Tal vez tú has respondido otra cosa. Tal vez has desaprovechado esa oportunidad. Pero yo te invito, yo te animo a que pienses en esas personas y que lo hagas, que prediques, que vayas reconociendo que Dios es soberano, pero que Él nos ha encomendado, nos ha comisionado a que vayamos a predicar su palabra, a predicar y a ser discípulos. Entonces no dejes pasar más tiempo. No quieras siempre estar esperando el momento ideal. Tal vez es que tenemos que ser intencionales. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Y hacerlo confiando que Dios es soberano y poderoso para obrar en esa persona cuando le predicamos. Entonces hagámoslo. No nos condenemos por esto, sino que tomemos cartas en el asunto, confiando que Dios va a hacer su obra en quien Él desea hacer su obra. Y ese es nuestro descanso, pero hagamos nuestra parte, cumplamos nuestra responsabilidad para la gloria de Dios. Y como lo mencioné un poco anteriormente, también la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad nos llama a orar. Nos llama a orar reconociendo que Dios es soberano. Y con nuestras oraciones no es como que le doblamos la mano a Dios para que haga nuestra voluntad a pesar de que no es la suya. No funciona así, sino que Él está en control. Y Él nos manda a que oremos. Él dice que oremos sin cesar. Es nuestra responsabilidad orar. Pero al mismo tiempo Él está en control. Pero es necesario que seamos fieles. Porque Él nos manda a que oremos, principalmente es un mandamiento que Dios nos da. Pero también que tengamos esa convicción, esa certidumbre, esa certeza, de que Dios obra, de que Dios realmente hace cosas en la oración. Oramos y Dios obra. ¿Cómo es que se empata eso con nuestra responsabilidad y con su soberanía? Es un misterio para nosotros, pero Él manda a que oremos. Y esto lo vamos a ver más profundamente la semana que viene. Y para concluir, estas verdades deben de ser un gran descanso, porque sabemos que no estamos solos, que no estamos a la deriva. Sabemos que luchamos con la carne, pero no lo hacemos solos. Tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece y nos ayuda a llevar a cabo lo que Dios nos ha encomendado. Y meditar en la soberanía de Dios no nos debe de llevar a la inacción, sino que nos damos cuenta que podemos ser instrumento de Dios para la gloria de su nombre. Y qué mayor privilegio que ser usado por Dios. Dios obra a través de nosotros, obra a través de su iglesia. Entonces respondamos a ese llamado que Él nos ha dado, reconociendo que Él es soberano, que Él está en control, pero haciendo lo que nos toca. Y esta soberanía
de Dios y nuestra responsabilidad esas verdades corren paralelas y podemos descansar en que Dios obra, que Él es el centro de todo, que se trata de Él y que nos capacita para que cumplamos nuestra responsabilidad. Debemos de buscar obedecerle, buscar su santidad, buscar predicar su evangelio, orar confiando en Él como el soberano y descansar en Él. Entonces debemos de buscar obedecer, orar y descansar. Esto es lo que nos toca a nosotros. Y solo en Cristo, y gracias a Cristo, que podemos tener la libertad, esta verdadera libertad. Porque si bien estas cosas que les acabo de mencionar son nuestra responsabilidad, pero es realmente la verdadera libertad. Porque como lo mencioné, la libertad no es, como lo dice el mundo, no es hacer lo que queremos, no es ser independientes, hacer lo que queremos, lo que deseemos, sino que vivir en la verdadera libertad es vivir como debemos, es vivir conforme a lo que Dios te ha llamado. Cristo nos hace libres, Él dice que Él nos hace libres y es una verdad. Y agradecemos porque en Cristo somos verdaderamente libres. Y si estás en Cristo, eres responsable delante de Dios, pero jamás encontrarás su condenación, sino que Él en su soberanía nos lleva hasta la meta, hasta el día que estemos delante de su presencia. Y Él nos asegura esto al decirnos que de ninguna manera nos echará fuera, ahí en Juan 6:37. Entonces descansemos y confiemos en la soberanía de nuestro Dios. Sigamos adelante en nuestra carrera de la vida cristiana, que nos toca a nosotros correrla, pero reconocemos que estamos delante de un Dios soberano que obra en nosotros, pero que más importante está en nosotros por medio de su Espíritu. Entonces sigamos adelante, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque reconocemos que tú eres soberano, Señor. Gracias porque no nos dejas solos. Gracias porque tenemos el descanso, la protección de saber que tú eres quien gobierna en este mundo, en este universo, que este es tu universo, que es tu tierra. Te pido, Señor, que tú nos pongas esta convicción, que nos ayudes a tener esta convicción en nuestro corazón de que realmente tú eres quien gobierna y de que tú nos capacitas para cumplir tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a no estar sin responder a lo que tú nos has llamado, sino que realmente ocuparnos, Señor, a lo que tú nos encomiendas y que nuestra única meta, Señor, sea que tú seas glorificado, que no lo veamos como algo pesado, sino que sabemos que tú eres quien lleva la carga, que tú nos diriges. Ayúdanos, Padre, te necesitamos en todo, Señor. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén.